¿Y si te dijera que 3 simples palabras pueden transformar tu vida por completo? 3 palabras que tienen el poder de recablear tu cerebro, desbloquear tu potencial y sí, ayudarte a ganar en prácticamente cualquier cosa que te propongas. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Eso es exactamente lo que yo pensaba, hasta que descubrí la neurociencia que hay detrás. Pasé años estudiando con el Dr. Joe Dispenza, un reputado experto en neurociencia y autor de varios libros que exploran la intersección entre la mente y el cuerpo. Profundicé en la investigación que revela cómo nuestros pensamientos y emociones remodelan literalmente las vías neuronales de nuestro cerebro, creando nuevas conexiones que pueden llevarnos a un estado de mayor plenitud y bienestar. Y lo que descubrí lo cambió todo para mí. He visto a personas transformar sus vidas utilizando estas palabras de maneras sorprendentes. Atletas que baten sus récords personales y superan limitaciones que antes parecían insuperables. Empresarios que duplican su éxito y expanden sus negocios a niveles que nunca imaginaron. Artistas que encuentran sus momentos de mayor creatividad, liberando la inspiración que estaba oculta en sus mentes. Pero lo que más me fascinó fue que no se trataba de casos aislados ni de raras excepciones a la regla. De hecho, estos casos formaban parte de un patrón más amplio. Un patrón que sugiere que la capacidad de transformación está disponible para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un potencial sin explotar esperando a ser despertado. Las 3 sencillas palabras que pueden catalizar esta transformación no son una solución rápida, sino una invitación a una nueva forma de vida. Nos animan a abandonar creencias limitadoras, a desafiar el statu quo y a abrazar una nueva realidad. Al hacerlo no solo experimentamos cambios en nuestra vida personal y profesional, sino que también nos convertimos en modelos para quienes nos rodean. Estas 3 palabras son una llamada a la acción, un recordatorio de que tenemos el poder de forjar nuestro destino. ¿A qué estamos esperando? La transformación solo está a 3 palabras de distancia, y el viaje para conseguirla empieza ahora. El patrón del éxito se repite una y otra vez. Ahora bien, antes de que piense que esto no es más que otra charla motivacional, permítame dejarlo claro. Lo que voy a compartir no se basa en ilusiones. Se basa en neurociencia de vanguardia, respaldada por estudios de escaneado cerebral que muestran exactamente cómo estas 3 palabras pueden remodelar físicamente tus vías neuronales. Permítame adentrarle en un fascinante viaje por su cerebro. Ahora mismo, mientras ve este vídeo, su mente está procesando alrededor del 73% de la información que le rodea. Estás absorbiendo aproximadamente 75,000 pensamientos al día. Es una cantidad impresionante de actividad mental, pero aquí hay algo que el Dr. Joe Dispenza descubrió que te dejará boquiabierto. El 95% de estos pensamientos son exactamente los mismos que ayer, y el día anterior y del día anterior, ¿ya? Esto significa que estamos atrapados en un ciclo de repetición, repitiendo los mismos patrones de pensamiento que dan forma a nuestras experiencias diarias. Imagina esto. Si sigues pensando lo mismo, actuando de la misma manera y respondiendo a las mismas situaciones con las mismas reacciones, ¿cómo puedes esperar resultados diferentes? Esta constatación es poderosa porque revela la trampa en la que nos encontramos muchos de nosotros. Es como si viviéramos en un bucle mental, limitando nuestro potencial y nuestras oportunidades de crecimiento. Ahora viene lo bueno. Las 3 palabras que voy a compartir tienen el potencial de romper este ciclo. Son como una llave maestra que puede abrir nuevas puertas en tu mente y, en consecuencia, en tu vida. Estas palabras activan áreas específicas del cerebro que pueden crear nuevas conexiones y patrones, permitiéndote pensar y actuar de formas nuevas e innovadoras. La neurociencia demuestra que, al centrarte intencionadamente en nuevos pensamientos y emociones, puedes empezar a crear nuevas sinapsis, cambiando así la forma en que tu cerebro procesa las experiencias. Con el tiempo, esto no solo transforma tu mente, sino también tus acciones, hábitos y en última instancia tu realidad. Por lo tanto, al comprender la ciencia que hay detrás de estos patrones de pensamiento, no solo tomas conciencia de las limitaciones que te has impuesto a ti mismo, sino que también descubres la capacidad de cambiarlas. Lo que estás a punto de aprender podría ser la clave para desbloquear un futuro más prometedor y exitoso. Exploremos juntos estas 3 palabras que pueden transformar tu vida y abrirte un mundo de posibilidades. Piénsalo un momento. Tu cerebro, ese increíble superordenador, está atrapado en un bucle,
repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez. ¿Por qué? Se debe a un fenómeno que los científicos denominan vías neuronales. Imagine que su cerebro está atrapado en un bucle, repitiendo los mismos pensamientos casi automáticamente. Estas vías neuronales son similares al agua que fluye por una pendiente. Con el tiempo, el agua crea canales cada vez más profundos, lo que le facilita seguir el mismo camino. Esta metáfora ilustra cómo nuestros patrones de pensamiento se solidifican con el tiempo, formando rutas preferentes en nuestro cerebro que nos mantienen atrapados en ciclos de pensamiento y comportamiento. Durante la investigación pionera del Dr. Joe Dispenza en su Instituto de Neurociencia, un equipo de científicos utilizó tecnologías avanzadas de escaneo cerebral, como la resonancia magnética funcional, RMF, para observar lo que realmente ocurre en nuestro cerebro cuando pensamos. Lo que descubrieron fue revolucionario y tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del comportamiento humano y el potencial de cambio. Los escáneres mostraron que cuando pensamos en una emoción o situación concreta, se activan determinadas zonas del cerebro. Estas activaciones no son meros fenómenos pasivos, sino que generan cambios físicos en nuestro cerebro. Con el tiempo, lo que empezamos a percibir como nuestros hábitos de pensamiento se refuerzan cada vez más, creando circuitos neuronales sólidos. Es como si construyéramos una autopista en nuestra mente, donde los pensamientos antiguos y limitantes tienen prioridad sobre las nuevas ideas y posibilidades. Es más, esta investigación revela que la repetición constante de estas vías neuronales no solo afecta a cómo pensamos, sino también a cómo sentimos y actuamos. Si siempre piensas en negativo, por ejemplo, estás programando tu cerebro para que busque pruebas que refuercen esa negatividad. Esto, a su vez, afecta a tus emociones y, finalmente, a tus decisiones y comportamiento. El ciclo continúa. Sin embargo, la buena noticia es que la neuroplasticidad nos muestra que nuestro cerebro no es estático. Tiene la capacidad de reorganizarse y crear nuevas conexiones. Esto significa que, aunque estemos atrapados en un patrón de pensamientos limitantes, también tenemos el poder de cambiarlo. Mediante prácticas conscientes como la meditación, la visualización y el uso intencionado de las 3 palabras que vamos a comentar, podemos empezar a romper estos patrones. Así que si te preguntas cómo cambiar tu vida, debes saber que la clave está en tomar la decisión de cultivar nuevos pensamientos y emociones. El poder de transformar tu realidad está en tus manos y en tu cerebro. Ahora, vamos a explorar cómo se pueden desbloquear estas nuevas posibilidades a través de prácticas que conectan mente y cuerpo, conduciéndote por un camino de éxito y realización personal. Cada pensamiento que tienes crea una reacción bioquímica en tu cerebro. Cuando piensas, tu cerebro libera neurotransmisores y proteínas que afectan a todo, desde tu estado de ánimo hasta tu realidad física. Estas sustancias químicas desempeñan un papel crucial en cómo nos sentimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, la liberación de dopamina puede aumentar la sensación de placer y motivación, mientras que la serotonina está estrechamente relacionada con la regulación del estado de ánimo y la sensación de bienestar. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando los investigadores estudiaron a personas que utilizaban sistemáticamente determinados patrones de palabras, observaron algo extraordinario. Estas personas mostraban una mayor actividad en el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y, sobre todo, de hacer realidad las intenciones. La corteza prefrontal es también el área asociada al pensamiento crítico, el autocontrol y la modulación de las emociones, lo que la convierte en un centro vital para nuestra capacidad de crear cambios significativos en nuestras vidas. Sus cerebros se estaban literalmente recableando en respuesta a las palabras que utilizaban, lo que demuestra la poderosa influencia del lenguaje en nuestro funcionamiento mental. Se lo explicaré con más detalle. Cada vez que hablamos o pensamos en determinadas palabras, creamos impulsos eléctricos que viajan a través de nuestras redes neuronales a una impresionante velocidad de hasta 268 kilómetros por hora. Estos impulsos no son meras señales pasivas, sino que generan una cascada de reacciones bioquímicas que moldean y remodelan la estructura de su cerebro. Cada vez que repites una palabra o una frase, estás reforzando la vía neuronal correspondiente, haciéndola más fuerte y accesible.
Estos hallazgos revelan un fenómeno fascinante conocido como neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar con el tiempo. Cuando utilizas intencionadamente palabras que resuenan positivamente o evocan emociones deseadas, estás fomentando la formación de nuevas conexiones neuronales y, por tanto, alterando tu perspectiva y potencialmente tu realidad. Esto significa que no estamos a merced de nuestros pensamientos, sino que tenemos el poder de moldearlos. Además, esta investigación abre las puertas a prácticas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, las técnicas de afirmación y visualización no son solo herramientas de motivación, sino que tienen una sólida base científica. Pueden ayudar a reprogramar nuestro cerebro, alineando nuestros pensamientos con nuestras intenciones y objetivos. En resumen, lo que decimos y pensamos no es solo una cuestión de comunicación o expresión personal. Es una fuerza poderosa que puede moldear nuestra biología y nuestra vida. Adoptando un uso más consciente e intencionado del lenguaje, no solo podemos transformar nuestra forma de pensar, sino también alterar nuestra forma de vivir, allanando el camino hacia un futuro más positivo y pleno. El verdadero cambio comienza con las palabras que elegimos utilizar cada día. Estos impulsos no son aleatorios. Crean cambios físicos en la estructura de tu cerebro. Cuando repites palabras constantemente, sobre todo con intensidad emocional, no solo estás emitiendo sonidos, estás activando grupos neuronales específicos, liberando potentes neuroquímicos y creando nuevas conexiones sinápticas. El resultado es el fortalecimiento de las vías neuronales asociadas con el éxito y la consecución de objetivos. Los neurocientíficos han descubierto que las palabras y la forma en que las utilizamos desempeñan un papel fundamental en la configuración de nuestra realidad. Cuando pronunciamos palabras que evocan emociones fuertes, no solo estamos transmitiendo un mensaje, en realidad estamos enviando señales directas a nuestro cerebro que desencadenan reacciones químicas. Estas reacciones, a su vez, pueden influir en nuestras percepciones, nuestras acciones y, en última instancia, en nuestros resultados en la vida. El equipo del Dr. Joe Dispenza observó algo realmente notable durante sus estudios. Los participantes que utilizaron sistemáticamente patrones de palabras específicos mostraron un aumento del 48% en el desarrollo de vías neuronales positivas en tan solo 12 semanas. Esto es significativo porque demuestra que al elegir deliberadamente nuestras palabras y pensamientos, tenemos el poder de reconfigurar la arquitectura de nuestro cerebro y, por extensión, nuestra experiencia de la vida. Piénselo. En solo 3 meses, estos participantes consiguieron crear un impacto positivo duradero en sus vidas, simplemente ajustando la forma en que se comunicaban consigo mismos y con los demás. Este cambio no solo afecta a su forma de sentir y actuar, sino que les abre las puertas a nuevas oportunidades y experiencias. Imagínese las posibilidades que se abrirían si más personas adoptaran este enfoque. Lo más fascinante es que estos cambios no se limitan al individuo. A medida que refuerzas tus propias vías neuronales positivas, también influyes en tu entorno. Tu nueva forma de pensar y actuar puede inspirar a los que te rodean a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de transformación. El impacto de las palabras, por tanto, no es solo personal, es social y colectivo. Este conocimiento nos lleva a replantearnos la importancia del lenguaje y la comunicación en nuestra vida cotidiana. Cada palabra que decimos tiene el potencial de moldear nuestra realidad, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, si tomamos conciencia de cómo elegimos nuestras palabras y de las emociones que asociamos a ellas, podemos empezar a crear un entorno mental más sano y positivo. En resumen, el poder de la transformación está en tus manos, o mejor dicho, en tus palabras. Elegir conscientemente las palabras que utilizamos no es solo una cuestión de autoayuda, sino una práctica científica que puede generar cambios profundos en nuestras vidas. Ahora es el momento de pasar a la acción y aprovechar el potencial ilimitado que reside en su interior, simplemente hablando y pensando de forma intencionada. En solo 3 meses, remodelaron literalmente la estructura física de sus cerebros gracias al poder de las palabras. Ahora, permítanme compartir algo personal. Cuando empecé a estudiar con el Dr. Joe Dispenza, era increíblemente escéptico. ¿Cómo podían unas simples palabras crear cambios tan profundos y duraderos en algo tan complejo como el cerebro humano? Me resultaba difícil creer que el lenguaje pudiera tener un impacto tan significativo en la realidad física y emocional de las personas.
Pero entonces fui testigo de algo que lo cambió todo. Durante uno de nuestros talleres avanzados en Seattle, llevamos a cabo un experimento extraordinario que puso en tela de juicio todas mis creencias anteriores. Reunimos a 300 participantes, cada uno procedente de diferentes ámbitos de la vida. Entre ellos había empresarios, artistas, deportistas, estudiantes y muchos otros, todos reunidos con un propósito común: superar sus limitaciones y ampliar sus posibilidades. Cada persona traía consigo sus propias luchas, sus propias limitaciones y su propio techo percibido de lo que era posible para su vida. Uno de los casos más notables que presencié fue el de Sara. Llevaba más de una década luchando contra el fracaso crónico en sus negocios. La historia de Sara es emblemática de cómo las creencias limitantes pueden infiltrarse en la mente de una persona, moldeando sus acciones y decisiones de tal forma que la mantienen atrapada en un ciclo de autosabotaje. Había probado varios enfoques, desde cursos de gestión hasta tutorías, pero siempre acababa enfrentándose a los mismos obstáculos, convencida de que no era capaz de alcanzar el éxito que tanto deseaba. En el taller, decidimos aplicar un ejercicio específico que implicaba el uso de palabras y afirmaciones positivas, una práctica que el Dr. Dispenza defiende como medio para reprogramar las vías neuronales del cerebro. Durante el ejercicio, pedimos a todos los participantes que se centraran en palabras que representaran lo que querían manifestar en sus vidas. Para Sara, esto significaba visualizar y verbalizar el éxito en sus esfuerzos, algo que era incapaz de hacer plenamente debido al miedo al fracaso. Lo que ocurrió a continuación fue sencillamente extraordinario. Mientras Sara y los demás participantes repetían estas palabras con intensidad y emoción, algo empezó a cambiar. La energía en la sala era palpable. Una sensación de esperanza y posibilidad empezó a fluir entre nosotros. Los participantes no se limitaban a hablar, sentían y creían las palabras que decían. Al final del taller, Sara se me acercó con los ojos brillantes de una nueva determinación. En los meses siguientes empezó a aplicar lo que había aprendido, utilizando estas palabras como un mantra en su rutina diaria. En lugar de centrarse en las dificultades y el fracaso, empezó a conectar con la sensación de éxito y realización. Para su sorpresa, en el transcurso de 12 semanas, Sara no solo vio cambios en su mentalidad, sino también en su vida. Puso en marcha un nuevo negocio, algo que siempre había considerado un sueño lejano, y rápidamente empezó a atraer clientes y socios. La transformación de Sara fue un poderoso testimonio de lo que puede suceder cuando abrimos nuestras mentes y corazones al potencial de las palabras. No se trata de un caso aislado. Es un ejemplo de lo que la ciencia está empezando a confirmar sobre la intersección entre el lenguaje, la neurociencia y la capacidad humana de crear cambios. Lo que aprendí de Sara y de los demás participantes me hizo darme cuenta de que, incluso cuando somos escépticos, el cambio es posible si estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias y a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. El viaje de Sara se ha convertido así en una inspiración para todos nosotros, demostrando que, independientemente de las circunstancias, la clave para liberar nuestro verdadero potencial puede estar en las palabras que elegimos utilizar cada día. Probó de todo: coaches empresariales, seminarios de motivación, libros de autoayuda e incluso hipnosis. Nada parecía funcionar. Su frustración no hacía más que aumentar y su cerebro estaba atrapado en lo que llamamos el bucle del fracaso, un círculo vicioso de pensamientos negativos y expectativas no cumplidas. En este estado, Sara esperaba constantemente lo peor, y esto acabó creando resultados negativos en su vida. Para comprender mejor la situación de Sara y de los demás participantes, realizamos escáneres cerebrales de referencia a cada uno de ellos. Lo que vimos fue fascinante y, al mismo tiempo, alarmante. Los patrones neuronales de Sara mostraban lo que llamamos redes de posibilidades limitadas. Esencialmente, esto significa que sus cerebros estaban programados para ver limitaciones en lugar de oportunidades. Estas redes neuronales limitadas le impedían visualizar un futuro diferente, más positivo. En lugar de explorar nuevos caminos y posibilidades, su cerebro seguía los viejos senderos del pensamiento que la llevaban a repetidas experiencias de fracaso. La ciencia que hay detrás de esta limitación es compleja, pero en esencia, cuando el cerebro se acostumbra a un patrón de pensamiento, crea sinapsis que se refuerzan cada vez más con la repetición. Esto da lugar a una especie de zona de confort mental, en la que Sara se sentía segura pero estancada.
Con cada intento fallido, su cerebro reforzaba la idea de que era incapaz de tener éxito, formando un ciclo de autoalimentación que la mantenía estancada. Así que decidimos presentar a todos los participantes el poder de determinados patrones de palabras. No eran palabras cualquiera, sino combinaciones cuidadosamente elegidas que el Dr. Dispenza había identificado en años de investigación. Estas palabras tenían la capacidad de activar zonas del cerebro que fomentan la positividad, la creatividad y la visualización de nuevas oportunidades. La idea era sencilla pero poderosa. Cambiando el lenguaje que utilizamos, y por extensión, los pensamientos que cultivamos, podemos remodelar las vías neuronales de nuestro cerebro. Hicimos ejercicios en los que cada participante practicaba repitiendo estas palabras y frases motivadoras. A diferencia de las palabras que solían utilizar, que a menudo reforzaban creencias limitantes, estas nuevas combinaciones estaban diseñadas para inspirar y estimular una sensación de empoderamiento. Se pidió a los participantes que no se limitaran a pronunciar las palabras, sino que sintieran sus emociones asociadas, creando así un fuerte vínculo entre lo que decían y lo que sentían. Tras unas semanas de práctica constante, empezaron a verse los resultados. El cambio fue sutil pero significativo. Sara y otros participantes empezaron a notar un cambio en su mentalidad. En lugar de sentirse abrumados por las dudas y los miedos, empezaron a ver oportunidades donde antes veían obstáculos. Esto no significa que los retos desaparecieran, sino que sus perspectivas cambiaron, lo que les permitió abordar los problemas con un nuevo enfoque. Cuando repetimos estos patrones de palabras, no solo estamos utilizando el lenguaje, sino también enviando señales neurológicas a nuestro cerebro para construir nuevas conexiones y fortalecer las antiguas. Esta práctica se ha convertido en una vía hacia la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias. A medida que se formaban estas nuevas conexiones, las redes de posibilidades limitadas que anteriormente habían dominado la mente de Sara empezaron a disiparse, dejando espacio a redes de posibilidades expansivas. En resumen, el viaje de Sara y sus compañeros ilustra el poder transformador de las palabras y cómo, al tomar conciencia de nuestro lenguaje, no solo podemos cambiar nuestra forma de pensar, sino también transformar fundamentalmente nuestras vidas. La experiencia fue un poderoso testimonio de la capacidad humana de crecimiento y renovación, y demostró que las palabras que elegimos utilizar pueden moldear nuestra realidad. Los resultados fueron asombrosos. El 93% de los participantes mostraron cambios significativos en la actividad eléctrica de sus cerebros, lo que indicaba que la práctica de patrones de palabras específicos estaba reprogramando eficazmente sus mentes. El 73% informó de momentos decisivos en su vida personal o profesional, momentos en los que fueron capaces de superar barreras que antes parecían insuperables. Además, el 65% logró los objetivos que se había fijado en un breve periodo de 6 meses, algo que muchos de ellos no creían posible antes de asistir al taller. El caso de Sara fue especialmente notable. A los 6 meses de aplicar estas normas de palabras, los ingresos de la empresa se triplicaron. Esta expansión no fue solo numérica, se materializó en términos de alcance e influencia en el mercado. Sara no solo consiguió nuevos clientes, sino que se convirtió en una referencia en su sector, destacando como líder en innovación y creatividad. Se expandió a 3 nuevos mercados, lo que no solo diversificó su base de clientes, sino que también aumentó su seguridad financiera y su confianza como empresaria. Además, sus niveles de estrés se redujeron en un 60%, según las pruebas de cortisol, una hormona asociada a menudo con el estrés. Esta reducción no solo mejoró su salud física, sino que también repercutió positivamente en su bienestar emocional. Sara empezó a tener una mayor sensación de claridad mental y satisfacción en su vida personal, algo que no había experimentado en años. Sus escáneres cerebrales mostraron la formación de vías neuronales completamente nuevas, lo que evidenciaba cómo la repetición consciente de palabras positivas estaba alterando la estructura de su cerebro. Pero esto es lo realmente fascinante. No solo Sara experimentó estas transformaciones, cada uno de los 300 participantes del taller presentó sus propias historias de éxito y cambio. Un empresario que había luchado contra la baja autoestima y el miedo al fracaso consiguió, en solo unos meses, no solo mejorar sus resultados de ventas,
sino también desarrollar una nueva confianza que le llevó a abrir una segunda empresa. Una artista, antes insegura sobre su trabajo, empezó a exponer sus obras en galerías y recibió cumplidos que nunca creyó posibles. Estas historias de transformación colectiva demuestran que el poder de las palabras va más allá del individuo. Se extiende en oleadas, creando un ambiente de apoyo y empoderamiento entre los participantes. Las experiencias compartidas se convirtieron en catalizadores del cambio, animando a todos a seguir explorando su potencial. Estas transformaciones no solo validaron el planteamiento de la doctora Dispenza, sino que sacaron a la luz una verdad universal. Todos tenemos el poder de moldear nuestras vidas mediante la conciencia y el uso intencionado del lenguaje. El impacto positivo de estos cambios no solo se refleja en los logros personales y profesionales, sino también en la forma en que estas personas se relacionan con los demás y en cómo contribuyen a sus comunidades. En resumen, los resultados del taller no son solo cifras impresionantes, representan un avance hacia una mayor comprensión del potencial humano y de la capacidad de superación. Lo que empezó como un experimento para cuestionar creencias limitadoras se ha convertido en un testimonio inspirador de resiliencia y transformación, que demuestra que el cambio es posible cuando estamos dispuestos a reprogramar nuestra mente y abrir nuestra vida a nuevas posibilidades. Hemos observado patrones similares en cientos de participantes a lo largo de nuestros talleres y estudios. Personas que llevaban años atascadas en ciclos de pensamientos negativos y comportamientos de autosabotaje rompieron de repente barreras que creían permanentes. Esta transformación fue realmente inspiradora, y los informes de cambios profundos y significativos fueron testimonio del poder que reside en el lenguaje y el pensamiento. Ahora, después de todo este desarrollo, puede que te estés preguntando cuáles son estas 3 poderosas palabras. Pero antes de revelarlas, necesito que entiendas algo crucial. No son palabras cualquiera. Fueron elegidas específicamente en función de su impacto neurológico y de su capacidad para remodelar la arquitectura neuronal de tu cerebro. Esto significa que no son solo palabras bonitas o inspiradoras, sino combinaciones cuidadosamente seleccionadas que han sido probadas y analizadas en profundidad. A través de miles de escáneres cerebrales y años de investigación rigurosa, el Dr. Joe Dispenza ha identificado que ciertas combinaciones de palabras tienen un efecto más profundo en nuestras vías neuronales que otras. Utilizó tecnología avanzada de imagen cerebral, como la resonancia magnética funcional, para observar las reacciones del cerebro durante la exposición a distintas palabras y frases. Lo que descubrió es que algunas palabras no solo activan áreas específicas del cerebro, sino que también promueven la creación de nuevas sinapsis, alterando la forma en que pensamos y sentimos. Estas 3 palabras específicas trabajan juntas para crear lo que llamamos una cascada de resonancia neuronal, un efecto dominó de cambios positivos en la estructura de tu cerebro. Cuando estas palabras se utilizan con intención y emoción, tienen el poder de desencadenar una serie de reacciones bioquímicas que no solo afectan a tu estado mental inmediato, sino que también promueven transformaciones duraderas. Esta cascada de resonancia neuronal significa que cuando una palabra activa una red neuronal, puede influir en otras redes, creando una ola de positividad y nuevas posibilidades. En esencia, no solo se cambia un pensamiento, sino que se reconfigura todo un sistema de creencias. Esto puede conducir a una nueva percepción de uno mismo y del mundo que le rodea, permitiéndole ver oportunidades donde antes había barreras. Y lo que es más, este proceso se ve enriquecido por el contexto emocional que asocias a estas palabras. Las emociones intensas, ya sean de alegría, esperanza o determinación, amplifican el efecto de estas palabras, haciendo que los cambios se produzcan con mayor rapidez y profundidad. El acto de verbalizar o incluso pensar estas palabras crea una sinergia entre la mente y el cuerpo, lo que le permite experimentar no solo una transformación mental, sino también física. Así que, al aprovechar el poder de estas palabras, no solo estás adoptando una nueva técnica, sino que estás participando en un proceso de transformación que puede cambiar tu vida de una forma que nunca imaginaste posible. Ahora, descubramos juntos cuáles son estas 3 poderosas palabras que tienen el potencial de abrir las puertas a una nueva realidad y a un futuro lleno de posibilidades. Las 3 palabras son: yo creo la realidad, y vamos a explicar por qué estas palabras específicas son tan poderosas y transformadoras. Y
Esta palabra activa los centros de autorreconocimiento de tu cerebro. Cuando dices Nathan, literalmente estás encendiendo las partes de tu cerebro responsables del autoconocimiento y el poder personal. Los estudios de neuroimagen muestran un aumento de la actividad en el córtex prefrontal medial, que es la zona responsable del pensamiento autorreferencial y la identidad personal. Esta activación no es solo una respuesta neuronal, también desencadena un sentimiento de poder y responsabilidad. Te sitúas en el centro de tu propia narrativa, reconociendo que tienes un papel activo en la creación de tu vida y tus experiencias. Esto es fundamental, porque al reconocerte como el agente de tu realidad, empiezas a cuestionar creencias limitantes que pueden haber sido impuestas por experiencias pasadas o influencias externas. Crear. Se trata de un verbo poderoso que activa los centros de acción del cerebro. Cuando utilizas la palabra Ikai, activas el córtex prefrontal dorsolateral, responsable de la función ejecutiva y la manifestación. Esta parte del cerebro interviene en la toma de decisiones, la resolución de problemas y la fijación de objetivos. Cuando dices huir, no solo estás expresando una intención, sino que literalmente le estás diciendo a tu cerebro que entre en un estado de participación activa en tu realidad en lugar de observarla pasivamente. Este estado activo es crucial para generar cambios reales y duraderos en tu vida. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te pones en el papel de arquitecto, capaz de moldear tu vida según tus deseos y aspiraciones. Este cambio de perspectiva es fundamental para cultivar una mentalidad de crecimiento y resiliencia. Realidad. Esta palabra cierra la afirmación y enfatiza lo que estás moldeando. Cuando dices te estás refiriendo al mundo en el que vives y a todas las experiencias que tienen lugar en él. La palabra Balar también tiene una connotación de concreción y sustancia, lo que refuerza la idea de que no solo estás soñando o deseando algo, sino que te estás comprometiendo a hacerlo realidad. Esta parte de la afirmación sirve como poderoso recordatorio de que tienes la capacidad de moldear tu realidad de acuerdo con tus creencias, deseos e intenciones. Además, al afirmar yo creo la realidad, estás encarnando la idea de que la realidad no es algo fijo o inmutable, sino algo dinámico y en constante evolución, influido por tus pensamientos y acciones. Esta conciencia te permite desafiar el statu quo y explorar nuevas posibilidades en tu vida. El simple hecho de repetir estas palabras con intención y emoción puede crear una poderosa resonancia neuronal, activando vías que promueven la realización de tus objetivos y sueños. Así pues, el poder de estas tres palabras no solo reside en su combinación, sino también en la profundidad de su significado. Tienen el potencial de transformar tu mentalidad, aumentar tu autoconciencia y, en última instancia, cambiar tu realidad de formas que nunca habrías imaginado. Al interiorizar este mensaje, te estás dotando de las herramientas que necesitas para crear una vida más plena y satisfactoria. Ahora es el momento de incorporar estas palabras a tu vida diaria y observar los cambios que empiezan a producirse a tu alrededor. Esta palabra, activa los centros de percepción de tu cerebro. Activa el sistema de activación reticular, SRA, que actúa como filtro de lo que percibes en tu entorno. El SRA es una red de neuronas situada en la parte superior de la médula espinal, y su función principal es regular la atención y la conciencia. Al centrarte en la realidad, estás programando el SRA para que identifique oportunidades y posibilidades que se alineen con tus intenciones. Esto significa que al afirmar tu capacidad para crear la realidad que deseas, no solo tomas conciencia de tu potencial, sino que también empiezas a filtrar lo que es relevante para ti. Cuando dices yo creo la realidad, básicamente estás entrenando a tu cerebro para que reconozca y busque activamente situaciones y recursos que puedan ayudarte a conseguir tus objetivos. Este proceso es fundamental para dar forma a tu percepción y, por tanto, a tus acciones. La forma en que percibes el mundo afecta directamente a tus decisiones y, en consecuencia, a los resultados que obtienes. Cuando estas palabras se utilizan juntas, yo creo la realidad, crean un efecto sinérgico en tu cerebro. Activan varias redes neuronales simultáneamente, creando nuevas conexiones sinápticas entre zonas antes desconectadas. Esto no solo mejora tu capacidad para pensar de forma creativa, sino que también promueve un estado mental que facilita la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y lo que es más, al activar estas diferentes áreas del cerebro,
Se generan potentes neuroquímicos como la dopamina y la serotonina, que facilitan el cambio y el bienestar emocional. Estos neurotransmisores desempeñan un papel crucial en la forma de sentir y actuar. La dopamina, por ejemplo, está relacionada con la motivación y la recompensa, haciéndote sentir bien a medida que avanzas hacia tus objetivos. La serotonina, por su parte, está asociada a la regulación del estado de ánimo, contribuyendo a una sensación general de felicidad y plenitud. Así que, al utilizar estas tres palabras con intención, no solo activas los centros de manifestación de tu cerebro, sino que también empiezas a crear un ambiente interno que favorece la consecución de tus objetivos. Piénsalo de este modo. Cada vez que pronuncias estas palabras con intención, estás declarando tu poder para moldear las circunstancias que te rodean. Esta declaración no es solo verbal, es una afirmación poderosa que resuena a niveles neurológicos y emocionales. Al hacerlo, también programas tus filtros de percepción para el éxito, lo que permite a tu cerebro reconocer oportunidades que antes podrían haber pasado desapercibidas. Y lo que es más, al crear nuevas neuronas y vías neuronales para el logro, en realidad estás participando en un proceso de neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse con el tiempo. Esto significa que, al utilizar estas palabras con regularidad, no solo estás cambiando tu mentalidad, sino también reconfigurando la propia estructura de tu cerebro para apoyar un estilo de vida más proactivo y satisfactorio. En resumen, la combinación "yo creo la realidad" no es solo una frase inspiradora. Es una poderosa herramienta que puede ayudarte a moldear tu vida de forma significativa. Al interiorizar y aplicar estas palabras, estarás desbloqueando tu potencial de éxito, creando un nuevo patrón de percepción y acción que te conducirá a una vida más satisfactoria y significativa. La transformación empieza por elegir conscientemente cómo te comunicas contigo mismo y, lo que es más importante, cómo decides ver y actuar en relación con la realidad que te rodea. Para maximizar el impacto de estas palabras en tu vida, sigue este sencillo pero eficaz protocolo. Por la mañana, levántate 20 minutos antes de lo habitual y busca un lugar tranquilo donde no te molesten. Este tiempo matutino es precioso y crea un entorno ideal para empezar el día con concentración e intención. Siéntate cómodamente con la espalda recta, para que la columna vertebral esté alineada y la energía fluya libremente. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces, tomando conciencia de tu respiración. Cada inhalación debe ser profunda y reparadora, mientras que la exhalación ayuda a liberar cualquier tensión o distracción. Esta sencilla práctica respiratoria ayuda a calmar la mente y a preparar el espacio interior para la afirmación. A continuación, repite lentamente las palabras: "Yo creo la realidad", sintiendo plenamente cada una de ellas. Concéntrate en el significado de estas palabras y en la energía que evocan. Visualízate como el creador de tu vida, imaginando los resultados que quieres conseguir. Esta práctica no es una mera repetición mecánica, sino un momento de conexión profunda con tu interior y tus intenciones más elevadas. A lo largo del día, establece recordatorios en tu teléfono para hacer una pausa cada 3 horas y recitar las palabras. Estos recordatorios son una herramienta útil para volver a centrar tu mente, especialmente en momentos en los que puedes sentirte distraído o abrumado. Con cada pausa, recuérdate a ti mismo el poder de estas palabras y el impacto que tienen en tu cerebro y en tu realidad. Recitar "Yo creo la realidad" antes de tomar decisiones importantes es especialmente eficaz. Este ritual de afirmación de tu poder para crear ayuda a centrar tu mente y a alinear tus acciones con tus intenciones. Al abordar las decisiones con la conciencia de que tienes el poder de moldear tu realidad, te vuelves más proactivo y seguro en tus elecciones. Según las investigaciones del Dr. Dispenza, la transformación se produce por etapas. Al principio, puedes notar cambios sutiles en tu perspectiva y en tu forma de reaccionar ante distintas situaciones. Con el tiempo, estos cambios se acumulan y conducen a transformaciones más significativas en su vida. Practicando con regularidad, empiezas a reprogramar tus neuronas y a tener una mentalidad más positiva y abierta a las oportunidades. Recuerda que la clave está en la constancia. Al integrar esta práctica en tu rutina diaria, estarás invirtiendo en una nueva forma de ser. Practicar continuamente las palabras "yo creo la realidad" se convertirá en un ancla para tu conciencia, ayudándote a solidificar la creencia de que eres capaz de forjar tu destino.
Por último, sé amable contigo mismo durante este proceso. La transformación personal es un viaje y cada paso que das es importante. Celebra tus logros, incluso los más pequeños, y mantén tu compromiso con la práctica. Con el tiempo, notará no solo los cambios en su vida externa, sino también una profunda transformación interna, que le conducirá a un estado de plenitud y empoderamiento que se reflejará en todos los ámbitos de su vida. Durante los días 1 a 7, es posible que experimente una resistencia inicial al poner en práctica estas prácticas. Esta resistencia es natural, ya que su cerebro puede estar acostumbrado a viejos patrones de pensamiento y comportamientos que se han reforzado a lo largo del tiempo. En los primeros días, puede resultar difícil concentrarse o sentir que realmente se está produciendo un cambio. Es importante reconocer que esta fase es normal en el proceso de transformación y no desanimarse. Entre los días 8 y 21, comienzan a formarse las vías neuronales. Durante este periodo es posible que empieces a notar cambios sutiles en tu mentalidad. Al repetir la frase, "yo creo la realidad", empiezan a establecerse nuevas conexiones neuronales que sustituyen a las antiguas vías que pueden haber contribuido a crear patrones limitantes. Es en esta fase cuando puedes sentir un ligero cambio en la forma de percibir el mundo que le rodea. El cerebro empieza a adaptarse y a buscar oportunidades, incluso cuando antes se centraba en las limitaciones. Entre los días 22 y 45, los nuevos patrones de pensamiento empiezan a emerger con mayor claridad. Puede que se dé cuenta de que las palabras y afirmaciones que utiliza ya no son solo una práctica, sino una forma de ver y entender la vida. A medida que las nuevas conexiones se solidifican, su mente se vuelve más receptiva a ideas creativas y soluciones innovadoras. Este periodo es crucial, porque es cuando la práctica empieza a consolidarse y puedes experimentar una creciente sensación de poder y control sobre tu vida. Entre los días 46 y 66, las palabras "yo creo la realidad" empiezan a integrarse automáticamente en su vida. En esta etapa, es posible que no necesites recordar conscientemente repetir las palabras. Se convierten en una parte intrínseca de tu mentalidad. Esta integración automática es una señal de que su cerebro funciona ahora a un nivel superior de conciencia y autoconocimiento. Las palabras se convierten en un mantra que te guía en tus decisiones diarias, permitiéndote actuar con confianza y claridad. Durante este proceso, el cerebro experimenta cambios notables, se reorganiza y forma nuevas conexiones neuronales que favorecen el éxito y los logros. Esto representa la ciencia de la neuroplasticidad en acción. Esta capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a partir de nuevas experiencias y aprendizajes no es solo una teoría, sino que está respaldada por años de investigación científica. Reconocer estos cambios no solo es inspirador, sino que está validado por la evidencia. Pero aquí está la parte crucial. La coherencia es la clave. No puedes decir estas palabras cada vez que te apetezca. Tienes que convertirlas en parte de tu rutina diaria, igual que lavarte los dientes. Esta rutina no es solo una práctica, es un compromiso contigo mismo y con tu propio crecimiento. La repetición constante crea un entorno mental que promueve el cambio, permitiendo que florezcan nuevas ideas y perspectivas. Incorporar estas palabras a tu rutina diaria implica una práctica consciente y deliberada. Considera la posibilidad de crear rituales matutinos o nocturnos en los que puedas centrarte en estas afirmaciones, reforzando su significado e impacto. Al hacer de este compromiso una parte no negociable de tu vida, estarás cultivando un terreno fértil para el crecimiento y la realización personales. Por último, recuerda que la transformación no se produce de la noche a la mañana, sino como resultado de pequeños pasos constantes. Celebre cada progreso a lo largo del camino, y no dude en ajustar sus prácticas según sea necesario para adaptarlas a lo que mejor funcione para usted. Con dedicación y perseverancia, no solo cambiarás tu forma de pensar, sino que también verás reflejado este cambio en tu vida, a medida que creas una realidad que se alinea con tus aspiraciones y objetivos más profundos.